Quiero que abran sus Biblias. Por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 4. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir aprendiendo acerca del evangelismo. Aquí el Señor nos da una tremenda lección de qué es el evangelismo y cómo debemos de evangelizar. Repito, busca en tu Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a ir leyendo del 1 en adelante. Dice ahí: los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. Entonces, esto es más o menos un mapa muy sencillo de Judea, de Israel. Aquí está el mar Mediterráneo. Y aquí está la región, se puede llamar la región de Judea. Y acá está otra región. ¿Cómo se llama la región? Galilea. Y entre esta región y esta región hay otra región aquí en el centro que se llama Samaria. ¿Okay? Entonces, de acuerdo al versículo 3, dice que cuando Jesús lo supo, salió de esta región de Judea para volver a esta región de Galilea. ¿Ok? Versículo 4. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria. Ahora, los judíos, por lo general, cuando querían viajar de Judea a Galilea, hacían esto: le sacaban la vuelta a la región de Samaria. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que todas las personas que vivían en Samaria, los samaritanos, eran como sus enemigos. Era gente impura y no querían nada que ver con ellos. Entonces preferían sacarle la vuelta, aunque fuera más kilometraje, aunque fuera más esfuerzo, más trabajo, le sacaban la vuelta. ¿Ok? Pero dice aquí el versículo 4 que Jesús tenía que pasar por esa región. Me pregunto por qué tenía que pasar. En realidad no tenía, porque le podía sacar la vuelta, pero había un propósito aquí. Jesús tenía que pasar por esa región porque algo iba a suceder. Y aquí es donde tenemos que entender nosotros la importancia de ir a donde están las personas que Dios quiere que les evangelicemos. Vamos a ver un momento que Jesús se encuentra con una mujer aquí en Samaria y por esa razón Jesús necesitaba pasar por esa región. Dice en el versículo número 5: de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de las 12, cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua. Se dice que tradicionalmente las mujeres iban a sacar el agua ya sea temprano en la mañana o tarde en la noche, pero no al mediodía. Pero esta mujer va justo a la mediodía a sacar agua. Es posible, la Biblia no lo especifica, pero es posible porque ella intencionalmente quería ir a esa hora porque no quería toparse con ninguna otra mujer del pueblo, porque tenía cola que le pisaran, como vamos a ver más adelante. Entonces va la mujer al pozo para sacar agua y ahí Jesús le dice: dame un poco de tu agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, acuérdense que son enemigos, la mujer le responde. Acuérdate, la mujer es samaritana, Jesús no es samaritano, Jesús es judío. Le dice la mujer: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? O sea, acuérdate que somos enemigos, no nos llevamos, ni siquiera debemos hablarnos. Jesús le contestó: si supiera lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua,
tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar el agua, no traes cántaro, no traes tina, no traes vasito, no traes nada, y el pozo es muy hondo, ¿de dónde vas a darme esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso tú eres más que él?, le preguntó la mujer. Jesús le contestó en el versículo 13, todos los que beban de esta agua, de este pozo, volverán a tener sed. Van a tener que venir una y otra vez a sacar agua para saciar su sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir de nuevo aquí a este pozo a sacar agua. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. O sea, ¿cómo supo Jesús de esto? La acaba de conocer, y cómo supo de los 5 maridos y del hombre con el que vivía. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga, no lo explicará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, porque era raro que un hombre hablara con una mujer así en público. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo, donde dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba esa mujer, a donde estaba Jesús. Mientras tanto los discípulos le rogaban, maestro, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembradíos, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Pues bien, dice el dicho, que unos siembran y otros cosechan, y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron, y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedaran con ellos. Él se quedó ahí 2 días, y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron a la mujer, ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Ok, vamos a ver 10 lecciones que el Maestro Jesucristo nos da acerca de cómo evangelizar en base a este texto bíblico. ¿Ok? Y las 10 lecciones están ahí en la hoja que te acabo de entregar. Y la lección número 1 es tener pasión por los perdidos. Nuevamente, en versículos 4 al 6 dice que Jesús tenía que pasar por aquí, pero en realidad no tenía que. Pero yo pienso que él sabía que se iba a encontrar con esta mujer samaritana aquí, y yo pienso que él fue movido a compasión para encontrarse con esta mujer. Yo pienso que él hizo a un lado las barreras culturales, porque había esa diferencia entre judíos y samaritanos.
Yo pienso que hizo a un lado las barreras en cuanto al sexo, porque él es hombre y es mujer, y te digo, en aquella cultura, en aquella época, no era bien visto que un hombre hablara a solas con una mujer. Sobre todo los rabinos, sobre todo los grandes maestros, más que nada enseñaban a hombres y no tanto a mujeres. Entonces, imagínate todas las cosas que está haciendo a un lado Jesús, cómo está esforzándose, cómo está llegando a este lugar, cómo está él dispuesto a pasar por una región donde sabía que no iba a ser bien recibido, donde sabía que sus enemigos se podían burlar de él, le podían decir cosas, lo podían rechazar, pero a final de cuentas Jesús quería ir ahí. Y yo pienso que es porque sabía que se iba a encontrar con esta mujer. Entonces, yo creo que Jesús fue movido a compasión para ir a hablarle a esta persona de Dios. Ahora, esa es la primera lección para nosotros. Porque si nosotros queremos evangelizar, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que estar dispuestos exactamente a no sacarle la vuelta a la gente que nosotros sabemos muy bien que no conoce el Señor. Es más cómodo sacarle la vuelta para evitarte problemas, para no hablar con la persona, evitar discusiones, que te vayan a rechazar, que te vayan a criticar, que te vayan a decir cosas de todo tipo. Es más cómodo eso. Pero tenemos que ser movidos a compasión. Y tenemos que decir, tengo que hablar a esta persona de Jesús. Porque si no le hablo de Jesús, se va a perder, se va a morir, se va al infierno. ¿Saben ustedes que ahorita hay más de 6,000 millones de habitantes en el mundo? Se piensa que hay como ya 7,000, de hecho. Pero vamos a suponer que hay 6,000. ¿Saben ustedes que de esos 6,000, solamente 2,000 dicen ser cristianos? ¿Cuánto queda entonces de los 6,000 que no son cristianos? Hay como 4,000 millones de habitantes en el planeta que viven aquí en Samaria y que nadie ha dicho, voy a ir a hablarles de Jesús, porque prefieren la comodidad. ¿Sabías tú que se estima que cada día mueren en el mundo más de 30,000 personas al día? ¿Sabías tú eso? En todo el mundo. ¿Y sabías tú que de esas 30,000, muchas no son cristianas? ¿Sabes qué le está pasando a esas personas? Se están yendo al infierno. Están yendo al infierno. No nos vayamos tan lejos, porque eso es a una escala global. Hagámoslo algo más aquí en casita. Aquí casi todos vivimos en Mondelein o Vernon Hills o Round Lake, Waconda, Waukegan, ¿verdad? Más o menos ahí nos movemos. Entonces, vamos a hablar para los que vienen de Mondelein. ¿Cuántos habitantes tiene Mondelein? Más o menos. Como unos 33,000, ¿no? Más o menos. Ahora, ¿cuántos de esos 33,000 crees que son cristianos? No saben muy bien. Pero, ¿cuántas iglesias has visto en Mondelein cristianas? Y más o menos como cuánta gente está en esas iglesias, para darte una idea de más o menos cuánta gente es cristiana. ¿Cuántos dirían ustedes? Como 5,000. No, Como 5 iglesias. Como 5 iglesias. Ok. de Saltillo. Ok. Unas 600, 500 personas cada iglesia. Ok. Entonces, ¿cuántos estamos hablando? Unos 3,000 personas. Si fuera así, ¿cuántas no están en Cristo? Como 30,000. Ahora, ¿algunos de ustedes se han enterado de gente que ha muerto aquí en Mondelein? ¿Algunos de ustedes saben si alguien murió recientemente en Mondelein? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Tú sabes de alguno, Víctor? ¿Sí? ¿Tú sabes quién fue o cómo fue la cosa? ¿Sabes de alguna persona en particular que murió recientemente aquí en Mondelein? ¿Algún conocido? ¿Alguien que te dijo? Bueno, muy cerca no, pero sí. ¿Ha muerto gente aquí en Mondelein? ¿Verdad? Y la pregunta es, esa gente que está muriendo en Mondelein, ¿dónde está? ¿En los 3,000 o en los 30,000? Y si está en los 30,000, adivina a dónde está yendo esa gente de Mondelein que está muriendo. Al infierno. Y lo mismo podríamos decir de Vernon Hills, de Round Lake, de Waconda, de Waukegan, de donde quiera que vengas.
Hay gente en nuestros propios suburbios que está muriéndose y que no está yendo al cielo. Y es que nosotros que somos la iglesia estamos muy cómodos en nuestra Judea y no queremos incomodarnos para pasar por Samaria. Ya soy salvo, ya voy al cielo, pues, ¿qué me importa? Pero debemos tener compasión por los que se están perdiendo, así como Cristo la tuvo. Entonces, esa es la primera gran lección. Tenemos que tener compasión. Alguien tuvo compasión de ti y por eso te habló el Señor. Y si no te hubieras hablado el Señor y te hubieras muerto, ¿dónde estarías ahorita? Entonces, la primera gran lección es esa, tener pasión por los perdidos. La segunda lección es que tenemos que establecer relaciones con los perdidos. Versículos 8 al 9. Los discípulos van al pueblo a comprar algo de comer. En eso llega la mujer samaritana al pozo y Jesús inicia la conversación con esta mujer. Empieza a haber una interacción, empieza a haber una plática. Jesús establece una relación personal con esta mujer. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Muchas veces nosotros queremos evangelizar sin antes haber tenido cuando menos una pequeña relación, una pequeña plática con la persona que queremos evangelizar. Muchas veces llegamos y decimos, ¡ah! Acepta al Señor Jesucristo, se va al infierno. Y la gente se asusta con ese tipo de evangelismo. Lo que necesitamos es, oye, ¿cómo te llamas? Oye, ¿de dónde vienes? Cuéntame, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? ¿De qué parte de México vienes? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Una plática, una conversación. Invitarlo a la casa. Te invito a mi casa. Vamos a tener ahora un picnic o vamos a tener una carne asada o qué sé yo. Y establecer esa relación personal. Acuérdense, como veíamos hace 2 semanas, que la gente que me va a escuchar más cuando se trata de hablar de Jesús es aquella persona que tiene confianza en mí. Cuando llegamos como desconocidos con otro desconocido, va a haber desconfianza, va a haber como que, pues, ¿quién será este que jamón lo patrocina? ¿Por qué me está hablando de Dios y yo ni lo conozco? ¿Y qué quiere? Pero ¿qué tal si empezamos una relación con esa persona? ¿Qué tal si empezamos una amistad? ¿Qué tal si empezamos a invitarlos a la casa? O tomar un café en el Dunkin' Donuts, donde sea. Y entonces, ahora sí hablarles de Jesús. Entonces, darle nuestro testimonio. La cosa puede cambiar. Lección número 3. Hablar el lenguaje de los perdidos. Mira lo que dice los versículos 10 al 13. Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua. ¿A qué venía la mujer al pozo? Por agua. Por agua. Entonces, la onda que traía la mujer en ese momento era agua. Y Jesús, sabiendo muy bien que esa era su onda en ese momento, Jesús no empezó, oye, ¿sabías que hay un cielo y hay un infierno y los que se mueren sin haberme aceptado se van al infierno y los que sí me aceptan se van? Jesús no empieza a hablar así. Jesús no empieza a hablar nada espiritual, no habla de la Biblia, no habla de la iglesia. Sus primeras palabras, ¿con qué tema tienen que ver? Con el agua. Con el agua. ¿Qué está haciendo Jesús? Está hablando el lenguaje de la mujer. La mujer tiene una necesidad en ese momento, trae sed y por eso viene por agua. Y Jesús, conociendo su necesidad, habla su necesidad. Y ahí es donde muchas veces nosotros la regamos. Porque cuando evangelizamos, luego, ven a la iglesia. Luego, mira, aquí está la Biblia. Luego, si no te arrepientes, te vas al infierno. Lo que tenemos que hacer es empezar a ver cuál es su necesidad. Y si, por ejemplo, si la persona está enferma, ¿qué podemos hacer por esa persona? Tal vez orar por la persona, tal vez ayudarle a ir al hospital, tal vez ayudarle a pagar las cuentas médicas, qué sé yo. Pero hablar el lenguaje de necesidad de esa persona. Si la persona tiene hambre, vamos a suponer que te encuentras a un de esos que viene en la calle, aquí afuera en el parque, tiene 2 semanas sin comer, y tú digas, oye, te vengo a hablar del Evangelio, te vengo a hablar de Jesucristo. ¿Tú crees que te va a escuchar? No, pero entiendo. ¿Cuál es el lenguaje que debes de hablar para esa persona en ese momento? El lenguaje de la comida. Oye, ¿cuándo fue la última vez que comiste? No, tengo 2 semanas. Te invito aquí al McDonald's. Yo te compro una Big Mac. ¿Qué quieres de tomar? Unas papitas. ¿Qué quieres? Y ahora sí, vamos a sentarnos. Y mientras comes tu Big Mac, déjame hablarte de otras cosas importantes. Entonces, seamos sensibles
a las necesidades que tienen las personas. Las personas pueden tener necesidades físicas como esta mujer, tener necesidad de agua. Hay gente que tiene necesidad física, por ejemplo, de alimento, de vivienda, de ropa. Hay gente que tiene necesidades financieras. Hay gente que tiene necesidad de salud. Hay gente que tiene necesidad emocional, se siente sola, se siente triste, se siente abandonada. Hay gente que llega, como muchos de nosotros llegamos de un país latinoamericano aquí y no conoce a nadie y no tiene amigos ni familia, se siente abandonada. Su necesidad en ese momento es compañía. Entonces lo que tenemos que hacer antes de hablar el evangelio es hablar el lenguaje de esa persona. ¿Cuál es su necesidad? Y además, hablar el lenguaje, como estábamos comentando hace un momento, en el sentido de no usar el cristianés, ¿verdad? No voy a venir, oye, ¿has sido lavado en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? La gente no entiende ese lenguaje. Exactamente, y se asusta, y ni me va a entender. ¿Ha sido justificado, redimido, glorificado? ¿Qué es eso? No estamos hablando el lenguaje de ellos, hablemos el lenguaje natural de ellos. ¿Okay? Entonces, esa es la lección número 3. Lección 4, hablar del pecado a los perdidos. Mira lo que dice en los versículos 16 al 18. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús dice, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Entonces Jesús, después de ir a esta cita divina que tenía, después de empezar a ver su necesidad de agua y hablar en su lenguaje, después de establecer una relación personal con la mujer, entonces, ahora sí dice, hablemos del pecado. Porque has tenido 5 matrimonios y ahorita estás viviendo con un hombre que ni siquiera es tu esposo. Y eso es pecado. Pues tenemos que hablar del pecado. Muchas personas están ahorita predicando un evangelio de prosperidad y que le dicen a la gente, si vienes a Cristo Jesús vas a ser multimillonario. Y no le dicen nada de su pecado. Mucha gente habla a otras personas un evangelio de cenicienta, de todo color rosa. Si vienes a Cristo Jesús, nunca más tendrás problemas. Todo se va a solucionar en la vida. Mentira. Entonces, tenemos que hablar del pecado, porque es lo que nos separa de Dios y es lo que nos lleva al infierno. Entonces, tarde o temprano, claro, con sensibilidad, con sensatez, con sabiduría, tenemos que hablar del pecado a las personas.
¿Qué tipo de cosas pueden decir ustedes del pecado a una persona? ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? Y ya lo estudiaron conmigo en teología básica. Muerte. Muy bien, el pecado es muerte, trae como consecuencia muerte. ¿Qué tipos de muerte? Hay 3 tipos de muertes que trae el pecado. Primero, física, que es separación del cuerpo y el espíritu. En segundo lugar, espiritual, que es la separación de mi persona con Dios. Y la tercera muerte es eterna, que me voy por toda la eternidad al infierno. ¿Qué más puedo decir en la persona del pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos? Estar con Dios. ¿Se acuerdan? Esas son las consecuencias del pecado, y es muerte otra vez, pero en una definición de pecado. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las palabras de pecado? Una manera en que la Biblia describe el pecado es como fallarle al blanco. Dios ha puesto un tiro al blanco en el sentido que nos dice, quiero que le atines, que le pegues, en el sentido de que quiero que vivas de esta manera. Y nosotros decimos, ok, Señor, ahí va. Y le tira la flecha, ¿y para dónde se va la flecha? Para la derecha, o para la izquierda, o para arriba, para abajo. Y no la atinamos, ¿por qué? Porque nuestra manera de vivir no es como la que Dios quiere que tengamos. Y le fallamos grueso al blanco. Y en la manera que estamos viviendo es pecado para el Señor. Es pecado. Pues tenemos que explicar a la persona qué es pecado, las consecuencias del pecado, que nos separa de Dios, que nos lleva al infierno. Y tenemos que decirle la importancia de arrepentirnos de nuestro pecado para tener una relación con el Señor. ¿Ok? Bueno, vamos a la lección número 5. Tenemos también que pedirle mucha ayuda al Espíritu Santo, ayuda sobrenatural. Mira lo que dice los versículos nuevamente 17 al 19. La mujer le dice, no tengo marido. Jesús dice, bien dices que no tienes porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Versículo 19, al oír esto la mujer dijo, Señor, ya veo que eres profeta. ¿Qué quiso decir la mujer cuando dijo, ya veo que eres profeta? ¿Qué estaba diciéndole? Que le estaba atinando a lo que, o sea, le estaba describiendo todo lo que ella tenía en su vida. Muy bien. ¿Y de dónde sacó Jesús esta información de los 5 maridos y que ahora vive con otro hombre que no es su marido? Si Jesús no la conocía. Pero él era Dios. El Espíritu Santo le reveló estas cosas. Entonces aquí tenemos que aprender esta gran lección, la lección 5. Cuando tú estés hablándole a alguien del Señor, tú puedes darle tu testimonio, lo cual es buenísimo, pero también puedes empezar a orar diciéndole al Espíritu Santo esto: Espíritu Santo, dame algo acerca de esta persona, dame una palabra de conocimiento, dame una profecía, o ayúdame, si veo que por ejemplo la persona trae la mano así y no la puede mover, Espíritu Santo, ayúdame a orar por sanidad por esta persona, ayúdame a hacer algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque vemos en la Biblia, y lo vamos a ver más adelante en detalle, que Jesús a veces evangelizaba con el evangelismo sobrenatural, en el poder del Espíritu Santo, haciendo milagros, sanidades, prodigios, señales, y dice la Biblia que como consecuencia de eso, muchas veces la gente creía en Él. Creía en Él. Entonces, la gente te va a escuchar tus testimonios, se va a impactar por eso, pero imagínate si el Señor te da una palabra como esa: ¡ja! Tú te has casado 5 veces. A una persona que acabas de conocer, ¿qué te va a decir? ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? Dios me lo dijo. ¿De veras? ¿Sí? Dios me lo dijo. Entonces, eso impacta bastante y hace que la gente se atraiga al Señor. ¿Ok? Lección número 6. Esperar que siempre se trate el asunto de la religión. Mira lo que dice la mujer en el versículo 20. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos de adorarlo. Jesús le dijo: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Entonces, está la mujer samaritana y le dice a Jesús: mira, nosotros
tenemos un templo aquí. Por eso dice, nosotros creemos que se debe adorar aquí. En Samaria había un monte que se llamaba el monte Gerizim. Y ahí los samaritanos construyeron un templo. Entonces los samaritanos no iban a Jerusalén, acá en Judea, para adorar a Dios. El templo de Jerusalén también estaba en una montaña. Una montaña. Acá ellos en una montaña, en el monte Gerizim, construyen su propio templo. Entonces la mujer dice, pues nosotros creemos que se debe adorar a Dios aquí, en este templo, acá en Samaria. Pero ustedes dicen que es allá. Entonces haz de cuenta que está metidos en el asunto de la religión. Nosotros, los protestantes, creemos que la cosa es así. Ustedes, los católicos, creen que es así. Nosotros, los de la viña, ustedes, los del popolo. Empieza a ver las diferencias religiosas aquí, se oyen aquí. Y esto siempre va a pasar cuando tú empieces a evangelizar. La gente te va a decir, ¿de qué religión eres? ¿A qué templo vas? ¿A qué iglesia vas? ¿Eres aleluyo? Y te van a decir, pues yo creo en mi virgencita, mis santitos, esto y esto. ¿Ok? Y va a empezar siempre esa diferencia. Y tenemos que estar preparados. Ahora, este es mi enfoque. Muchos cristianos yo pienso que la riegan porque se empiezan a pelear con los de la otra religión, cualquier religión que sea, y tratan de ganarles. Y tratan de decirles, mi religión es mejor que la tuya. No hagan eso. Ese es un error garrafal. Porque en el momento que yo me pongo a discutir de religión y me pongo a defender mi religión, la otra persona se cierra el evangelio. Y si yo no quiero saber nada de tu Dios, no quiero ir a tu iglesia, no quiero nada de tu Cristo, bye bye, que te vaya bien, ya nos vemos. Yo todo lo contrario. Digo, ¿tienes una religión? Qué bueno. ¿Eres de otra religión? Qué bueno, sigue en tu religión. ¿Crees en un Dios? Qué bueno. Y más si creen en Jesús o si tienen la misma Biblia que yo. Y yo les digo, yo no te vengo a hablar de religión. Yo no quiero que cambies de religión. Quédate en tu religión. Hablemos del Dios vivo. Hablemos de tener una relación con Él. ¿Okay? Mucha gente se pone a darle bibliazos a la otra persona de la otra religión y lo que quiere es ganarle. Y la persona le saca un versículo, yo te saco otro versículo. Y la otra le saca un versículo, pues yo te saco dos. Y empieza una batalla. Y muchas veces los cristianos la regamos porque lo que queremos es ganarle al otro. Y al último, decimos, le gané. Le gané. Pero ganaste el argumento, pero perdiste a la persona. Porque la persona se fue y no recibió al Señor Jesús. Y no te sirvió de nada el argumento, ni todos los versículos que le sacaste. De nada sirvió. Entonces yo les recomiendo que no se metan en el tema de la religión. Va a salir, pero no se metan, no traten de argumentar, discutir y ganar el tema de la religión. No sirve para nada. Yo les recomiendo que mejor sigan hablando de Jesús. Right? Yo les recomiendo que den su testimonio. Les recomiendo que le digan al Espíritu Santo, dame algo sobrenatural, dame una palabra, dame una profecía, ayúdame a orar por esta persona y que sea sana. Y ese va a ser el mejor argumento para ganar a la persona. All right?
Bueno, sigamos con las lecciones. Lección número 7. Hablarles de Jesús a los perdidos. Vamos al versículo 25 al 26. Dice, la mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Y cuando Él venga, no lo explicará todo. Jesús le dijo, ese soy yo. ¿Ok? Entonces, no solamente vas a hablarle en su lenguaje, no solamente vas a hablar acerca de su necesidad, no solamente vas a hablar de pecado, no solamente le vas a dar una palabra de conocimiento si te la da el Espíritu Santo, vas a hablar de Jesús. Vas a hablar de Jesús. La persona más importante es Jesús. Y como te digo, en muchas religiones, sea católico, testigo de Jehová, mormón, cristiano, lo que sea, muchas religiones, incluyendo los musulmanes, creen en Jesús. ¿Sabías tú eso? Sí, que era un gran profeta. ¿Ya? ¿Creen en Jesús? Entonces, háblale de Jesús. Habla de quién es Jesús. Habla de lo que hizo Jesús por nosotros. Háblale del amor de Jesús. Háblale cómo Jesús cambió tu vida. Habla del Mesías, como estamos hablando aquí. ¿Ok? Después, lección número 8. Entender la simpleza del Evangelio. Versículos 28 al 30. Dice, la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo. Lo cual es bien significativo. Porque venía la mujer con su cántaro para satisfacer su necesidad de agua y nunca llenó su cántaro de agua. ¿Por qué? Porque encontró la verdadera agua que le calma la sed de su alma, a Jesucristo. Entonces deja su cántaro, se olvida de eso y ya tiene el agua viva dentro de ella. Y va a la gente del pueblo y empieza ella a decir, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿A qué te suena esto? Venga, ¿a qué? Está evangelizando. La mujer ya está evangelizando. No tiene ni 5 minutos de haber aceptado al Señor y ya está hablándole a otros de Cristo. Un error que muchos cristianos cometen es este. Me convierto al Señor, no puedo hablarle del Señor a nadie porque mira, no leo toda la Biblia. ¿Cómo le voy a hablar de Cristo a las personas si apenas voy en el capítulo 2 de Génesis? Ya dentro de unos 3, 4 años, cuando termine de leer toda la Biblia, entonces, que ya sepa un poco más de Biblia, entonces les voy a hablar del Señor. ¿Tú crees que esta mujer sabía de la Biblia? Lo único que sabía era de Jesús. Hay cristianos que dicen, ¿cómo le voy a hablar de Cristo si no he tomado el seminario de evangelismo? No me han dado un curso de cómo evangelizar, no he leído ningún libro de cómo evangelizar. ¿Tú crees que la mujer fue al seminario, tomó algún curso? No, todo su entrenamiento fue la plática que tuvo con Jesucristo de 10 minutos y salió. Ahora tú puedes decir, y pues de seguro no fue nada efectivo. ¿Te acuerdas lo que leímos al final? Muchos se convirtieron al Señor gracias al testimonio de la mujer. Gracias al testimonio de la mujer. Fue un arma poderosa. Mira lo que dice el versículo 30. Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto los discípulos rogaban ciertas cosas a Jesús. Me voy a saltar al versículo 39. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús. Mira lo que dice. ¿Creyeron en Jesús por qué? Por la palabra de la mujer. ¿Qué palabra había dado esa mujer? Toda una disertación teológica y bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué les había dicho la mujer? Su testimonio. Su testimonio. Vino este hombre, me dijo que tenía 5 maridos, y me dijo que me iba a dar agua. Yo le escuché, acepté su agua, me cambió la vida y él puede hacer lo mismo por ti. Mi vida antes de Cristo, cómo vine a Cristo, y mi vida después de Cristo. Mi testimonio. Y dice que muchos del pueblo creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, por su testimonio. Entonces, entiende que esto del evangelizar a otros es bien simple. A veces lo complicamos todo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? ¿Y cuándo voy a entrar? Y no me sé todos los versículos de la Biblia. Y nada más cuéntale su testimonio, como lo hizo esta mujer. Y yo te aseguro que algunos van a creer en Jesucristo.
Así de simple es el Evangelio. ¿Ok? Lección número 9. Entender la prioridad del ministerio de evangelismo. El versículo 27 dice: en esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. ¿Ok? Ahora, versículos 31 al 35. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿será que le habrán traído algo de comer? Me voy a ir, más bien dicho, al versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: maestro, come algo, come algo. Pero él les dijo: tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse: ¿será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. ¿A qué crees tú que se refería Jesús con esa onda de tengo una comida más importante y mi comida es hacer la voluntad? Muy bien, es evangelizar a los perdidos. Jesús venía cansado, así empezamos leyendo este texto. Jesús venía sediento, por eso le dijo a la mujer: dame de beber. Y Jesús estaba hambriento, porque los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. Y sin embargo Jesús dice: no me importan mis necesidades físicas personales. Me importa más hacer la voluntad de mi Padre que me envió para hablarle a otros de la salvación. Entonces, Jesús está diciendo: esto es prioridad para mí. Esto es prioridad para mí. Si alguien viene y te dice: oye, vamos aquí a la vuelta, quiero hablarle a una persona de Jesús, y tú dices: espérame, es que traigo mucha hambre. No es prioridad el Evangelio para ti. Si alguien te dice: oye, mañana tempranito a las 6 de la mañana me van a estar esperando en casa unos vecinos, quieren que les hablemos de Jesús, ¿me acompañas? Ay, no, es muy temprano. Levántame a las 6 de la tarde, no de la mañana. Entonces, el evangelismo no es prioridad para ti, como lo fue para Jesús. A Jesús no le importó que estaba cansado, no le importó que tenía sed ni que tenía hambre. Él dijo: esto es más importante, esto es prioridad. Y a veces nosotros estamos bien cómodos y no estamos evangelizando porque no queremos perder la comodidad. ¿Por qué? Porque para nosotros no es prioridad el evangelio muchas veces, pero tenemos que hacerlo prioridad. Y por último, lección 10. Entender el potencial de tu red de relaciones en el ministerio del evangelismo. Mira lo que dice el versículo número 39. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Con quién fue la mujer? ¿Fue con los de Judea? ¿Fue con los de Galilea? ¿Con quién fue? Con los mismos de su pueblo, gente que ya la conocía. Y les habló de Jesús y creyeron en Jesús. La mujer no dijo: ay, me voy de misionera a Judea para hablar a las personas de Jesús. No, empezó aquí, en casa. Empezó con sus vecinos, empezó con sus familiares, empezó con otras mujeres. Entonces, empezó con su red de relaciones personales. Por eso les decía yo, es tan importante que nosotros hagamos lo mismo. Que vayamos con aquellos compañeros de trabajo que ya nos conocen, con los familiares, vecinos, amigos conocidos, y que les empecemos a hablar de ellos, a ellos de Jesucristo.